estuvieron bien dentro de la media, no fueron notas descollantes, pero bien, dentro de la media, ¿sí? Así que bien. Pero esta semana, mañana pasado, si no es hoy, estoy esperando la confirmación de las otras dos comisiones, vamos a subir seguramente un Excel donde estén todas las notas de todos, ¿sí? Así cada uno mira la suya, ¿sí? El recuperatorio es el miércoles 25, habíamos dicho, ¿no? Paren que ya no tengo ni el calendario a mano. A ver. Sí, el 25, profe. El miércoles 25 es el recuperatorio. Todavía no sé si el recuperatorio va a ser la misma modalidad exactamente, o sea, sí va a ser así virtual, pero no sé si exactamente vamos a hacer lo mismo. Estamos charlándolo con las otras dos comisiones, pero la fecha es esa, ¿está? Igual ya les digo, son muy poquitos los que van a recuperatorio. Bueno, ¿cómo vamos a seguir con las clases? El miércoles van a empezar a ver asignaciones familiares, o sea, no vamos a seguir muy bien el orden de las bolillas, ¿sí? Pero van a tener con Federico 2 clases seguidas de asignaciones familiares, ¿sí? Y después van a haber 2 clases de obras sociales, de todo lo que es enfermedades inculpables. Yo hice un cambio para hoy, porque en realidad no tenía que venir hoy yo, así que aunque haya una distancia en el tiempo, yo voy a dar la primera parte de riesgos del trabajo, que es la bolilla que iba a dar yo, ¿sí? O sea, voy a arrancar yo hoy con la bolilla 13, creo que es, porque riesgos creo que es 13 y 14. Un segundito, ya les confirmo. Sí. Sí. Sí, 13 y 14. Yo voy a dar hoy la primera parte, que sería la bolilla 13, y después veo qué día doy la 14, ¿sí? Pero es todo riesgos del trabajo. Así no perdemos una clase, que estamos bastante justos con los tiempos, y seguramente vamos a tener que intercalar alguna clase, ¿sí? Sobre todo por el tema de impugnación de deuda, que es un tema más difícil y que hay que verlo si es. Dice, conmigo, ¿cuándo vuelven a tener? No sé, todavía no sé. Después de asignaciones, eso, y serían por lo menos 4 clases, ¿sí? Después de 4 clases. Si vemos que por alguna razón hay que cambiar, adelantaré yo el tema de riesgos del trabajo que falta y tendrán antes conmigo. Bueno, entonces, lo que nos está quedando pendiente en el medio, digamos, es la bolilla 7, ¿sí? Que yo igual la puse visible, ¿sí? Para que ustedes ya la empiecen a chusmear, que esa es la que tiene impugnación de deuda, que lo vamos a intercalar en una clase, y la bolilla 8, que la va a dar Federico también. Pero tenemos que ver, ¿sí? Cómo la intercalamos. Me dicen que recién se sumaron. Bueno, para los que recién se sumaron, a ver, dije lo del parcial, que las notas las vamos a subir al campus, que las tenemos ya en realidad, que hay muy poquitos reprobados, que el recuperatorio es el día 25, que hay menos de un 10% del curso reprobado, que las notas estuvieron dentro de la media, estuvieron bien, muy pocos tuvieron notas muy, digamos, altas, pero en general estuvieron dentro de la media del 6, digamos 6, 7, no había nada raro. Hay fecha para el final. Sí, había fecha para el final, pero no me acuerdo. La verdad, después les digo la próxima. No me acuerdo si era el 19 y el 26. No me acuerdo, porque como tengo las de noviembre en la cabeza con los regulares de los otros cuatrimestres, la verdad es que... Pero más o menos debe ser ahí, si las clases terminan por ahí. Así que no creo que después de las fiestas no van a ser, así que... Pero bueno, eso lo hablamos la próxima. Me preguntan qué bolilla, la bolilla que voy a dar hoy es la 13, la de riesgos del trabajo. La primera de riesgos del trabajo, porque hay 2 de riesgos. ¿Sí? La 14 la doy después. Bueno. Perdón, Verónica, ¿sabés por qué te preguntábamos, o una compañera te preguntó por el final? Porque tenemos dudas, dado que la fecha de final o la instancia de final salió del calendario.
y nos habían dicho que se iba a pasar para febrero, una cosa así. Entonces, por eso estamos consultando. Algo me dijeron, pero no tengo ninguna confirmación respecto de eso. Lo voy a hablar con Di Lorenzo, a ver si él tiene alguna confirmación. Sí lo charlamos este tema, ahora que me hicieron acordar, pero no tengo nada confirmado. Cualquier cosa igual se los ponemos en el campus, si hay alguna confirmación respecto de esto. Pero por ahora, yo por lo menos no la tengo. ¿Está? Bueno, ¿alguna consulta más? ¿O alguna consulta que les haya quedado del parcial? Rocío estaba diciendo que las notas las vamos a subir mañana pasado al campus seguro, que se van a subir seguramente en un archivo y cada uno se fija su nota. Recuerden que quien haya estado ausente en el parcial, para poder presentarse al recuperatorio, tiene que justificar su inasistencia al parcial. ¿Sí? Si no, no está habilitado para rendir el recuperatorio reglamentariamente. Así que mañana pasado ya tienen las notas ahí en el campus. ¿Nada más? ¿Está bien? Profe, bueno. Una duda, perdón, que yo recién me sumo. En lo que nos hayamos equivocado, pues yo estoy segura que me equivoqué, ¿aparecen las correcciones? Porque algunas cosas me gustaría saber, ¿no? No, lo que sí podemos hacer, que esto es lo que estaba mostrando, por eso tampoco subimos las notas todavía, porque, ¿qué pasa? Nosotros les vamos, para el que quiera una revisión de su examen, ¿sí? Para saber que se equivocó o porque quizás está reprobado y no está de acuerdo, igual la puntuación era automática, o sea, no es que nosotros le pusimos nada raro. Más que nada, lo que hicimos fue los redondeos que nos dice el reglamento y aparte por una cuestión de verificar si no habíamos cometido nosotros ningún error en la puntuación, que no diera negativo nada, como yo les había anticipado. Para el que quiera una revisión, seguramente vamos a habilitar un día y un horario especial para que ustedes visualicen el examen. ¿Por qué? Porque la realidad, chicos, es que si todos visualizan el examen, esto es, hablando mal y pronto, después es una joda, porque las preguntas a nosotros nos obliga a rehacer todo el banco de preguntas nuevamente, porque todo el mundo mira la respuesta, esto ya nos pasó, sacan fotos, le pasan a otro, qué sé yo, entonces seguramente de habilitar para aquellos que la quieran la revisión, lo vamos a habilitar seguramente en un horario y un día determinado, que les avisaremos, ¿sí? Pero por eso no subimos la nota todavía, porque no acordamos todavía en este tema. Gracias. Nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Bueno, arrancamos con entonces la bolilla 13, ¿sí? De la Ley de Riesgos del Trabajo. ¿Qué ley necesito que tengan ustedes para esto, para esta bolilla? La ley 24.557. La ley 24.557 es la Ley de Riesgos del Trabajo. Lo que tienen que tener es la última modificación que se hizo por la ley 27.348. O sea, no es que está introducido todo el texto de la 27.348 en la ley adentro de la 24.557. Así que tengan las dos, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los textos que no les pueden faltar legales con respecto a la ley de riesgos del trabajo? La ley 24.557, la ley 27.348, que es la última modificación, y hay otras dos modificaciones que son importantes, pero que esperen, no las busquen, porque yo después doy un cuadro con todas las prestaciones en dinero, todas las indemnizaciones, y ahí están citadas todas las normas, ¿sí? Para que ustedes no se mareen. Así que por ahora, con esos dos textos están bien. Los primeros artículos, igual de la ley 24.557, no están modificados, ¿sí? Vamos a ver la parte más general hoy. Después vamos a entrar en la parte de las indemnizaciones. A ver, de ese cuadro que habíamos visto al principio del cuatrimestre, ¿se acuerdan? Donde nosotros separábamos cada uno de los subsistemas, las contingencias que cubrían, el que correspondía a la ley de riesgos del trabajo. ¿Se acuerdan qué contingencias cubría este régimen de la ley de riesgos del trabajo? ¿Qué contingencias son las que viene a cubrir? Las patológicas. Accidentes.
Claro, bueno, eso es exactamente dentro de la clasificación de ASNAR, es correcto, Claro, es correcto. Pero digo, si salimos de la clasificación de ASNAR y tuviéramos que decir nosotros, bueno, en realidad las contingencias que cubre la Ley de Riesgo del Trabajo a través de las indemnizaciones son, ¿cuáles? Muy bien, Noelia. Accidentes Enfermedades profesionales. culpables. Perfecto, Belén también. Acá, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, antes de entrar a definir realmente qué son y por qué no cubre o qué otro subsistema cubre lo que son las enfermedades inculpables, ¿sí? Quiero que hablemos un poquito de, digamos, cómo era antes y cómo es ahora, y cuáles son los actores que vamos a encontrar dentro de este sistema. ¿Por qué? Porque este es un sistema bastante diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque esto ya lo dijimos alguna vez, porque es el único sistema dentro de la seguridad social en la Argentina que está en manos privadas, ¿sí? Entonces tiene un sistema, funciona de una manera bastante diferente al resto, o sea, tiene mucha similitud con el régimen de los seguros. ¿Por qué? Porque uno de los actores de este sistema son las aseguradoras de riesgos del trabajo, que son eso, compañías de seguros, ¿sí? Las aseguradoras de riesgos del trabajo son entidades privadas que funcionan como compañías de seguro y lo que vienen es a cubrir a través de determinadas prestaciones, ¿sí? Prestaciones en dinero y prestaciones en especie, las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. O sea, lo que hacen es, por un lado, indemnizar a aquellos que hayan tenido un accidente de trabajo, una enfermedad profesional y que les haya quedado quizás una secuela, y indemnizarlos en dinero y a su vez brindarles prestaciones en especie que también están en la ley a los efectos de que esta persona pueda recuperar su capacidad anterior al accidente o no, o recalificarse para poder desarrollar otras tareas, ¿sí? Entonces, uno de los actores de este nuevo sistema de riesgos del nuevo, porque lo vamos a ver nosotros, este es del 96, son las aseguradoras de riesgos del trabajo. Por otro lado, tenemos a los trabajadores siniestrados o accidentados, la víctima, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que es quien va a necesitar la cobertura. Por otro lado, vamos a tener a los empleadores, ¿sí? Que también son parte de este sistema, y que tienen obligaciones a su cargo, ¿sí? Y que son aquellos que de alguna manera van a financiar la posibilidad de que el trabajador pueda acceder a la RT, a la cobertura de la RT. ¿Por qué? Porque el sistema de riesgos del trabajo se financia, entre otros recursos, con las contribuciones del empleador, que están determinadas en la ley y que no para todos los empleadores van a ser iguales, ¿sí? No todos los empleadores pagan la misma cuota de ART. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores que hacen que algunos empleadores o algunas empresas deban pagar más y otras deban pagar menos, ¿sí? Entonces tenemos las ART, tenemos a los trabajadores, tenemos a los empleadores y tenemos a los organismos de control, ¿sí? Que son la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación. Dos organismos de control. ¿Por qué? Porque uno de estos dos, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, va a ser aquella que se va a encargar de controlar todo lo que es la parte prestacional del sistema, ¿sí? El cumplimiento de las prestaciones. Y la Superintendencia de Seguros de la Nación va a controlar todo aquello que tiene que ver con la parte financiera del sistema, que el sistema sea solvente, que las compañías tengan fondos para pagar las indemnizaciones, todo lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se articula, ¿sí?, este sistema? Básicamente se articula de la siguiente manera. Un trabajador en relación de dependencia, ¿sí?, tiene que tener ART. ¿Quién le da esta ART? El empleador, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace. También existen otras variantes que no es necesariamente que el empleador deba darle una ART. Para ello, vamos a suponer que en este caso sí, es obligatorio que el empleador le brinde una RT al trabajador por si se accidenta y en ese accidente se incapacita o se muere, ¿sí?
El empleador tiene otras obligaciones aparte de estas, que es para que también la ART después se haga cargo, digamos. Tiene que brindarles todos los elementos de seguridad, higiene, cumplir con toda esta normativa. ¿Por qué? Porque la ART no cubre cualquier cosa, digamos. Acá hay obligaciones a cargo del empleador, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la ART, el empleador está obligado a brindarle ART a cada uno de sus trabajadores. Y a pagar, ¿sí?, la alícuota correspondiente todos los meses para que el trabajador, si tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, esto pueda ser cubierto, las consecuencias de esto puedan ser cubiertas por la ART. ¿Por qué se llama el sistema de riesgos del trabajo? Porque lo que se indemniza de alguna manera es la exposición del trabajador a ciertos agentes de riesgo dentro del ámbito del trabajo, ¿sí? Se supone que la exposición a ciertos agentes de riesgo puede lograr que él tenga una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, ¿sí? Por eso se llama el sistema de riesgos del trabajo. Y lo que se indemniza es justamente el hecho de haberlo expuesto a estos riesgos y que esto le haya generado un accidente o una enfermedad profesional. El empleador entonces le tiene que brindar la posibilidad al trabajador de tener una ART. Para eso se paga todos los meses. Si el trabajador se accidenta, se hace la denuncia. La denuncia se hace ante el empleador o ante la ART, y la ART debe cubrir con determinadas prestaciones en dinero y en especie, ¿sí? Ahora, después vamos a ver si siempre, ¿sí?, las consecuencias de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional son indemnizables o no, ¿sí? Y qué pasa y quién determina o qué organismo determina la gravedad, ¿sí?, de la lesión o de la incapacidad que le ha quedado como secuela al trabajador. Y si esto es permanente o no. Esto por un lado. Ahora, esto es como en las compañías de seguro, digamos. Uno paga un seguro todos los meses, se compra un auto, ¿no? Paga un seguro todos los meses y si choco con el auto o me roban el auto, yo no pago. ¿Quién paga? El seguro, ¿sí? O si yo choco a alguien, no pago. Paga el seguro. Bueno, esto es lo mismo. El empleador, cumpliendo esta obligación, en principio se exime de la responsabilidad de tener que pagar una indemnización si un trabajador a su cargo se accidenta o se muere. Digo en principio, ¿por qué? Porque la ley de riesgos del trabajo tiene, esto pasaba más antes que ahora, tenía topes en las indemnizaciones, ahora ya no. Pero al tener topes, muchas veces el monto que pagaba la ART no resultaba ajustado al daño que había sufrido el trabajador por este accidente. Pero el empleador tampoco quería pagar porque decía, bueno, yo cumplí con lo que la ley me decía. A mí me dijeron que yo tenía que contratar una RT, yo cumplí, pagué. Ahora, si la RT, la ley prevé ciertos topes, no es mi culpa. Hubo varios casos, sobre todo cuando existían estos topes, donde al empleador, a pesar de haber cumplido con su obligación, se lo condenó solidariamente a pagar las consecuencias del accidente. ¿Por qué? Porque el monto que preveía la ley, que estaba bastante desactualizado, no cubría adecuadamente o no reparaba adecuadamente los daños sufridos por el trabajador. ¿Cómo era antes? Dijimos que esta ley, la ley 24.557, fue sancionada en 1996. ¿Sí? Antes de esta ley teníamos la ley 9688 del año 1915. Esta ley de accidentes de trabajo, vigente desde 1915, tuvo varias modificaciones, por supuesto, hasta que se sancionó la ley de riesgos del trabajo. Sí, pero fue siempre la misma, pero con modificaciones. Ya originalmente esta ley cubría los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero ¿qué pasaba? No existía la figura de la ART o de la compañía de seguros. Entonces, no voy a contar toda la historia, pues esto la van a encontrar en cualquier libro, pero ¿cuáles eran los graves problemas que tenía esta ley? Por un lado, no preveía nada en materia de prevención. O sea que solo era reparadora. O sea, si alguien se accidentaba, había que indemnizarlo. ¿Sí? No había ninguna norma que atendiera al tema de la prevención. Cosa que sí hace la ley 24.557 y que es una de las grandes novedades, digamos, de esta ley. Por otro lado, al no haber una compañía,
si algún trabajador se accidentaba o se moría, el que tenía que pagar era el empleador. Y muchas veces, ¿sí?, el empleador no tenía dinero para pagar las indemnizaciones. Por lo tanto, se declaraba insolvente y al declararse insolvente, todo el mundo sin trabajo y las indemnizaciones sin pagar. ¿Por qué? Porque la ley no tenía una indemnización tarifada. ¿Sí? También tenía dos vías como la de ahora. Digamos, vos podías ir por la vía del daños y perjuicios, hacer un juicio civil o hacer un juicio laboral. ¿Sí? Y en definitiva, el que determinaba la indemnización era el juez. ¿Sí? Y muchas veces esta indemnización no era, a veces había empleadores que no la podían pagar y otros que no las querían pagar, ¿sí? Entonces, en definitiva, la ley no terminaba reparando aquello que tenía que reparar, ¿sí? Entonces, bueno, decían, bueno, se podía contratar un seguro. Sí, era cierto, los empleadores tenían la posibilidad de contratar un seguro de responsabilidad civil, pero eran muy caros estos seguros, ¿sí? Entonces, tampoco era una alternativa para todos los empleadores. Muy bien. Esto por un lado. Por otro lado, ¿cuáles fueron las modificaciones que se fueron dando y que desembocaron después en esta ley? A ver, por un lado, dijimos esta objeción de que no había reparación real. ¿Por qué? Porque muchos empleadores no podían cumplir o no cumplían con estas indemnizaciones. Por otro lado, no había ninguna norma en materia de prevención. Y, digamos, no estaba tan elaborado todo este concepto que tenemos ahora de lo que es higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Digamos, si bien había una ley de jornada, se fueron dando desde 1915 hasta ahora todas las normas laborales que conocemos, ¿sí?, y que fueron incrementando los derechos de los trabajadores, no se admitían determinados supuestos que ahora sí. O sea, no había un listado de enfermedades como tenemos ahora, y bueno, estas son las enfermedades que se curan y tenemos posibilidad de ampliar este listado. Esto no existía. Entonces, no todas las incapacidades eran atendibles, ¿sí?, o eran indemnizables. Por otro lado, los mismos problemas que vimos en las leyes previsionales los vemos ahora, los vimos hasta hace poco en esta ley, y que tenían que ver con la falta de actualización también de las sumas de las indemnizaciones a pagar a los trabajadores. Entonces hubo muchas cuestiones que tuvieron que ver con la necesidad de modificar la ley. Una de las modificaciones más importantes que se habían hecho antes de la sanción de la 24.557 se dio por la ley, creo que era la 24.028, en el año 91, donde se permitió, a través de la negociación colectiva, la posibilidad de reconocer lo que se llamó la concausa. O sea, la posibilidad de que si bien la exposición a un agente de riesgo no fuera la generadora de la enfermedad o del accidente, sí pudiera ser el agravante de alguna patología, ¿sí?, preexistente. ¿Sí? O sea, la posibilidad, quizás una persona estaba apta para trabajar, pero la exposición a determinada agente de riesgo podía funcionar como un agravante para, qué sé yo, el asma que ya traía. ¿Se entiende? Esto antes del año 91 no se preveía. Y algo que sí ya había en la ley anterior y que se vuelve a repetir acá es son las causales por las cuales no hay cobertura, ¿sí? Cuando hay dolo o culpa del trabajador. Si una persona se accidentó a propósito para cobrar, que los hay, en estos casos no había posibilidad de cobertura, ni por la ley anterior ni por esta. Entonces vamos a ver en qué casos la ley de riesgos del trabajo no te cubre. O cuando se discutía si realmente ese accidente era de naturaleza laboral o no. Porque a veces una de las cuestiones que vemos en la ley actual es que la RT no reconoce como laborales algunos accidentes porque dice que no entran dentro de lo que es accidente de trabajo. Esto un poco para hacer como una pequeña síntesis de la parte histórica. Ahora, si yo tuviera que decir hoy, ¿sí?, cuáles fueron los objetivos que la ley 24.557 tuvo en miras, ¿sí?, cuando se sancionó, fueron los siguientes. Primero, los están enumerados en el artículo 1, ¿sí? La ley de riesgos del trabajo ha tenido como objetivos generales dos. Uno es la prevención de los riesgos del trabajo y la otra es la reparación, ¿sí?, de los daños derivados
¿sí?, del trabajo. Entonces, por un lado la prevención de los riesgos y por otro lado la reparación de los daños derivados del trabajo. Ahora, los objetivos puntuales de la ley han sido, por un lado, reducir la siniestralidad laboral, ¿sí? Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención. O sea, la idea es que cada vez haya menos accidentes, no siempre tener que pagar por los que ya hubo, ¿sí? Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención. 2, reparar, dijimos, los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a través e incluyendo la rehabilitación del trabajador. Este aspecto de la rehabilitación del trabajador tampoco estaba en la ley anterior, ¿sí? O sea que la rehabilitación vendría a funcionar como una prestación en especie, que después la vamos a ver, pero la reparación no es solo a través de la posibilidad que tenga el trabajador con una indemnización en dinero, sino a través de la rehabilitación del trabajador. 3, promover la recalificación y la recolocación del trabajador damnificado, ¿sí? Esto de la recolocación también es un aspecto muy importante del trabajador, de la ley. ¿Por qué? Porque no siempre el trabajador después de un accidente puede volver a la tarea que tenía antes. Por eso la recalificación y la recolocación son dos objetivos importantes. Y por último, promover la negociación colectiva, ¿sí? La negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención y para mejorar las prestaciones. Este aspecto de la promoción, digamos, de la negociación colectiva parece como un objetivo así que uno lo ve, voy a decir algo tonto, pero es un objetivo lo que uno lo ve como de manera subjetiva. Dice, bueno, es un ideal, una expresión de deseo. Y sin embargo, en esta ley se ha visto claramente reflejado. ¿Por qué? Porque las últimas reformas que tuvo la ley, que tuvieron que ver con las mejoras de todas las indemnizaciones, la eliminación de los topes en las indemnizaciones, la posibilidad de que, digamos, se calculen de otra manera las prestaciones más favorables al trabajador y que se paguen intereses, todas estos que tuvieron que ver sobre todo con el dinero, han sido el resultado de la negociación colectiva de estos últimos años. Si no hubiera sido por eso, que tuvo un gran impacto, no hubiera sucedido ninguna de las últimas modificaciones de la ley, ¿sí? De hecho, cuando uno lee los considerandos de las leyes, ahí mismo lo dice, ¿sí? Que son el resultado de las mejoras que obtuvieron, ¿sí? Los sindicatos, los gremios, ¿sí? Para los trabajadores, que se tornaban como una necesidad. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una ley de riesgos no implica que la dejamos ahí y ya está. Hay que ir actualizando los montos, hay que mejorar las prestaciones, hay que actualizar los listados de enfermedades. Entonces, esto no es una normativa que puede quedar estática en el tiempo, sino que los cambios, inclusive ahora con esto que está pasando, chicos, también va a tener que haber una modificación de la ley de riesgos del trabajo que va a tener que empezar a cubrir otras cosas que hasta ahora no, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la ley de riesgos del trabajo? ¿Sí? ¿A quiénes y dónde se aplica? Esto es una ley nacional, ¿sí? Es una ley que se aplica en todo el país. ¿Y a quiénes se aplica? La ley establece en su artículo 2, ¿sí? Dos tipos de sujetos. Habla de sujetos de inclusión obligatoria y de sujetos de inclusión facultativa. ¿Por qué los diferencia? Los sujetos que estarían como, ¿se acuerdan como los que vimos en la ley 2441 que decían, estos están obligatorios, estos son voluntarios? Bueno, estos son obligatorios y estos son facultativos. ¿Por qué? Los obligatorios lo que quiere decir es que ya solo, ya no hace falta ninguna norma que diga cómo van a estar incluidos, sino que por el solo hecho de estar mencionados en esta ley ya tienen que tener cobertura. En cambio, los sujetos de inclusión facultativa son como las normas programáticas de la Constitución que, si bien existen, hace falta una ley más, una norma más o una reglamentación más que diga cómo se van a incluir a estos trabajadores, ¿sí? En algunos casos ya se hizo y en otros casos todavía no. Entonces, los sujetos de inclusión obligatoria, los que sí o sí ya tienen cobertura por parte de esta ley, son los funcionarios y empleados del sector público nacional, ¿sí? De las provincias y de sus municipios,
y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todo el sector público, nacional, provincial o municipal está cubierto por la Ley de Riesgos del Trabajo, está obligatoriamente incluido en el ámbito de aplicación. En segundo lugar, todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, ¿sí? Y en tercer lugar, todas las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Esto quiere decir que todos aquellos que hayan sido convocados, por ejemplo, para ser autoridades de mesa en un comicio, también, si tienen un accidente en cumplimiento de esas funciones, van a tener cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo. Ahora, por otro lado, ¿quiénes son los sujetos de inclusión facultativa? O los que estaban nominados así en la ley y que después quizás se fueron modificando. Los trabajadores domésticos. Si bien los trabajadores domésticos han sido enumerados como sujetos de inclusión facultativa, o sea, a los que se pueden incluir, esto ya se hizo, ¿sí? En el año 97, a través de un decreto, ya se los incluyó dentro de la Ley de Riesgo del Trabajo, y la última modificación fue a través de la Ley 26844, que es la Ley del Servicio Doméstico, que ya incorporó dentro de su articulado la obligatoriedad de contratar una RT para las trabajadoras o trabajadores domésticos, ¿sí? O sea que hoy por hoy ya son sujetos de inclusión obligatoria, si bien la ley los determina como facultativos. ¿Por qué? Porque ya hay una ley que los incluyó. Por otro lado, los trabajadores autónomos. Si bien el decreto 491 del 97 intentó incorporarlos a la Ley de Riesgos del Trabajo, en realidad nunca se terminó de implementar una reglamentación, ¿sí?, que dijera acabadamente cómo un trabajador autónomo tenía que tener ART. La verdad que hoy a la fecha no existe una norma que diga específicamente cómo haríamos, ¿sí?, para la cobertura de riesgos de trabajo para un trabajador autónomo. ¿Por qué? Porque este es un sistema que está diseñado cuando el riesgo lo asume otro, digamos, más para los trabajadores en relación de dependencia. Por otro lado, la ley habla de sujetos de inclusión facultativa, refiriéndose a los trabajadores vinculados a relaciones no laborales, ¿sí? Entonces, nos habla de los becarios, nos habla de los pasantes, ¿sí?, de los trabajadores de talleres protegidos. La ley los nombra como sujetos de inclusión facultativa, subordinando, digamos, la protección de la ley a la existencia de otra norma que reglamente de qué manera se van a incluir. La ley de pasantías educativas, por ejemplo, ya estableció dentro de su articulado cómo o qué, digamos, si uno, como un pasante que tiene, digamos, de una pasantía educativa, si entra a trabajar en una empresa, no es la empresa, sino la entidad educativa la que tiene que brindarle la RT. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en una empresa a través de una pasantía que la conseguí, no sé, en la facultad, ¿sí?, o cualquier entidad educativa, la que debe brindarme la RT es la entidad educativa y no la empresa. ¿Por qué? Porque en realidad no es un contrato de trabajo, ¿sí? La pasantía, la beca, no es un contrato de trabajo, aunque se parece mucho. Y por último, los sujetos de inclusión facultativa también son los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios no son los bomberos de la policía, ¿sí?, porque los bomberos de la policía son policías y entran dentro del sector público y por lo tanto tienen ART. Los bomberos voluntarios, ya sabemos, son estos cuarteles de bomberos que tenemos en diferentes zonas, ¿sí?, y que son voluntarios, ¿sí? Por lo tanto, tienen un régimen diferente. Por lo tanto, ningún proyecto, en realidad, normativo, llegó a buen puerto para brindarle a los bomberos voluntarios una RT, ¿sí? O sea que hoy a la fecha no están incluidos como sujeto de inclusión obligatoria, a pesar de tener una actividad sumamente riesgosa, ¿sí? Esto es el ámbito de aplicación. ¿Quiénes están a cargo de la gestión del sistema? Ya lo dijimos, las ART, por un lado, que son las aseguradoras de riesgos del trabajo, que son entidades de derecho privado, dijimos, ¿sí?, que están autorizadas para funcionar previamente por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y por la Superintendencia de Seguros de la Nación, ¿sí?
y los organismos de control, que ya dijimos que son estos dos. La ley prevé dos sistemas diferentes. Por un lado, prevé un sistema obligatorio, ¿sí?, de contratación de RT, que es el que todos conocemos, ¿sí?, y que le exige a los empleadores la contratación de una aseguradora para cada trabajador. Pero por otro lado, existe la posibilidad de que el empleador se autoasegure. O sea, hay otro sistema que es el sistema del autoseguro. Está en el artículo 3 de la ley. El autoseguro es como ponerse en lugar de una RT y yo, empleador, transformarme en RT. ¿Sí? Ser una empresa autoasegurada. Ser una empresa autoasegurada significa tener yo a mi cargo la obligación de otorgar las indemnizaciones y las prestaciones, en especie también. Ahora, ¿cualquier empresa puede autoasegurarse? No. Para poder autoasegurarse, una empresa tiene que cumplir determinados requisitos. Por un lado, tiene que demostrar solvencia económico-financiera. Esto se hace a través de un encaje, tener un encaje mínimo que establece la reglamentación y que no viene al caso, ¿sí?, que tiene que poder demostrárselo a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Acuérdense ustedes que quien controla la parte financiera del sistema es esta Superintendencia de Seguros. Por lo tanto, quien otorga la autorización a las empresas para autoasegurarse, ¿sí?, quien controla el cumplimiento de este requisito de la solvencia económico-financiera es justamente la Superintendencia de Seguros de la Nación. Por un lado. Por otro lado, tiene que demostrar que tiene capacidad para otorgar las prestaciones en especie. Una empresa que se quiere autoasegurar, tiene que demostrar solvencia económico-financiera y, por otro lado, capacidad prestacional. Este requisito se lo tiene que demostrar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ¿sí?, que es la que controla esa parte del sistema. ¿Quiénes no pueden autoasegurarse? Las pymes, porque se supone que para poder transformarse en ART, aparte de ser empleadores, tienen que tener una estructura grande. Qué sé yo, me imagino como empresa autoasegurada, no sé, una empresa de medicina prepaga que tiene consultorios, tiene prestadores y tiene solvencia económico-financiera, no sé. Pero las pymes no lo pueden hacer. Y quien sí puede autoasegurarse, pero no tiene que cumplir estos requisitos, es el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque siempre se presume la solvencia del Estado. ¿Sí? Entonces, el Estado Nacional puede autoasegurarse. No lo hace. Los trabajadores del Estado tenemos ART. ¿Sí? Pero tiene la posibilidad de hacerlo si quiere el Estado Nacional. La autorización para autoasegurarse, dijimos, la otorgan ambas superintendencias. Y puede ser revocada en cualquier momento. O sea, está sujeta a control con una periodicidad, creo, de 6 meses, y puede revocarse en cualquier momento. Si una empresa que se le otorgó la autorización para autoasegurarse no cumple con los requisitos, en cualquier momento se le puede revocar esta autorización y tienen que contratar una RT para sus trabajadores, ¿sí? Muy bien, vamos a definir el concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional. El artículo 6 de la ley nos habla de los accidentes de trabajo y los define de la siguiente manera. El accidente de trabajo está definido como un acontecimiento súbito y violento que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su trabajo y viceversa. Otra vez, el accidente de trabajo está conceptualizado como un acontecimiento súbito, violento, que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo, ¿sí?, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su empleo o viceversa. ¿Por qué es importante este concepto? ¿Por qué? Porque la ley no define lo que son enfermedades profesionales. Entonces, el concepto que vamos a sacar de enfermedad profesional lo vamos a hacer como contraposición de este. Un accidente suele ser algo súbito, algo que no espero, algo violento. En cambio, la enfermedad, no siempre, pero suele tener un proceso, ¿sí?, y se manifiesta en algún momento. Suele tener síntomas, por ejemplo. El accidente es algo repentino, ¿sí? Entonces, ahí como contraposición podemos hablar de esto. Dice, por el hecho o en ocasión del trabajo. O sea, puede ser por el hecho de estar haciendo la tarea mía, propiamente dicha,
o en ocasión de encontrarme en el establecimiento, aunque yo no esté haciendo mi tarea. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre por el hecho y en ocasión. ¿Sí? Y después habla del trayecto. ¿Cómo se llaman los accidentes que se producen en el trayecto? Se llaman accidentes in itinere, en el itinerario, ¿sí? Accidentes in itinere. Estos accidentes in itinere tienen cobertura de la ley siempre y cuando uno no haya cambiado el trayecto habitual. Y ahora vamos a ver cuándo se puede cambiar. Si yo salgo de mi casa para ir al trabajo, ¿sí? Pero yo, esta pregunta la hago siempre. Yo vivo en un edificio, ¿sí? Y yo tengo que ir a trabajar. Pero yo tengo un accidente en la escalera del edificio. ¿Me cubre la RT? Yo salgo de mi departamento y me caigo por la escalera del edificio, pero yo me iba a trabajar. ¿Me cubre la RT? Sí. Sí. Cuando uno vive en un edificio, ¿sí? No es desde la puerta de entrada del edificio, sino de la puerta de mi casa. Ahí empieza el trayecto, desde mi casa al trabajo, ¿sí? Así que en esos casos que uno se pregunta, bueno, en realidad es la escalera del edificio, es un accidente in itinere, ¿sí? Es ida o vuelta, ¿sí? O sea, es lo mismo, no me importa si el accidente fue a la ida o a la vuelta. Ahora, puede ser que yo por alguna razón no vaya directamente todos los días de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa. Sí, por ejemplo, puedo ir a la facultad después del trabajo. Entonces, hay 3 posibilidades que brinda la ley para cambiar el trayecto y que a pesar de haber cambiado el trayecto, siempre y cuando esté notificado esto, ¿no? Hay cobertura, ¿sí? Y se considera accidente de trabajo. Se puede cambiar el trayecto por razones de estudio, por razones de concurrencia a otro empleo, porque capaz que tengo 2 trabajos, ¿sí? O por cuidado de familiar enfermo no conviviente. Porque tengo que ir a cuidar a alguien, por ejemplo, un familiar que está internado. Estas son las 3 únicas posibilidades que admite la ley de cambio de trayecto y que si sucede un accidente de trabajo, a pesar de haber cambiado por estas razones el trayecto, voy a tener cobertura de la ley de riesgos del trabajo. Ninguna otra razón. Ahora, si yo tengo un accidente, yo voy de un trabajo a otro. Yo tengo un accidente de trabajo en el medio de ese trayecto. ¿Qué RT me cubre? ¿La del trabajo que dejé o la del trabajo al que voy? Porque yo tengo que saber inmediatamente, no se van a empezar a pelear a ver cuál me cubre. ¿No? ¿Decías denunciarlo? A la que voy. A la que voy. Es verdad, la que me cubre es la RT del trabajo al que yo voy. Esto no quiere decir que tenga que hacerse cargo de todo, digamos, de pagar todo, pero después va a tener una acción de repetición proporcional contra la otra RT. ¿Sí? Porque no van a contar, no, mire, estaba más cerca en realidad de la empresa de la que se iba que a donde iba. ¿Sí? Lo que tenemos que saber es, me pasa, tengo un accidente de trabajo en esta circunstancia, la obligada es la RT del trabajo al que yo me dirijo. ¿Sí? Después, entre las 2 ART se arreglan, ¿sí? Tienen legalmente una acción, ¿sí? Para compensarse los gastos. Pero la cobertura inmediata es, la denuncia hay que hacerla a la ART de la empresa a la que yo me dirijo, ¿sí? Muy bien. Ahora, con respecto a esto de los cambios de trayecto, hay que notificar, si yo no notifiqué que yo iba a la facultad los lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Y yo tengo un accidente, no voy a tener cobertura. Por lo tanto, yo tengo que notificar fehacientemente el cambio de trayecto. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y dentro de las 72 horas ante el asegurador, que el itinerante se modifica por razones de estudio, de concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los 3 días hábiles de requerido. O sea que siempre la notificación tiene que ser fehaciente, ¿sí? Te voy a decir, tengo que asegurarme de que el empleador está notificado de que yo los lunes, miércoles y viernes voy a la facultad. ¿Estamos? A ver, ¿por qué causa, sea in itinere o no, ¿sí?
no me cubriría un accidente de trabajo, la ART. Un accidente que yo digo que fue un accidente de trabajo. Perdón, tengo un caso personal. A ver. Que a mi pareja había dejado primero a mi hija en el jardín, estaba por tomar el colectivo para ir a trabajar, y no sé, se lo llevó puesto un taxi. Entonces automáticamente cuando fue al trabajo le dijeron, no, hacé la denuncia en la RT, qué sé yo. Bueno, hizo la denuncia en la RT, le tomaron la declaración y finalmente le terminaron diciendo que no correspondía porque él en realidad primero pasó a dejar a mi hija en el jardín, no es que salió de casa y fue directo al trabajo, sino que primero pasó a dejar a mi hija en el jardín y que después iba al trabajo y como fue justo en ese momento, no se lo cubría. Las ART son especialistas en poner objeciones para cubrir los accidentes de trabajo. Bueno, acá había un cambio de trayecto, aunque en realidad tampoco hubieran reconocido ese cambio de trayecto, porque no era por ninguna de las causales que la ley te permite, ¿sí? Así que ahí tenés un caso muy directo, ¿sí? Acá me responden lo que yo pregunté antes. Dice, y bueno, fuera del horario del INITINERE, ¿cuál es el horario del INITINERE, chicos? Porque vamos a suponer que me agarro un piquete, una manifestación, no sé, ¿hay un horario para el INITINERE? Una hora antes, o una hora después. ¿Dónde dice? Ay, no sé si lo dice. Está bien. Bueno, no voy a tardar 6 horas, no voy caminando, no voy peregrinando al trabajo todos los días, pero dice de un aproximado. No dice. Sí, uno puede estimar cuánto te puede llevar un trayecto de tu domicilio, sí hay un estimado, pero no hay una hora, 2 horas, así como hablábamos de la habitualidad aquella vez, de las gratificaciones, bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Sí tiene que haber sido directo, un poco volviendo al tema que hablábamos recién, pero no hay 2 horas, ni 1 hora, ni 1 hora y media, no está definido, ¿sí? Verónica, perdón, y incluye cualquier medio de transporte, ¿no? Porque uno podría pensar que la bicicleta tal vez tiene más riesgosidad que otro medio de transporte, da lo mismo. Da lo mismo, es accidente INITINERE. A ver, ahora, si se descubre que yo me tiré abajo del colectivo, ¿no? Cosa que es raro, no lo haría, ¿no? Pero digo, para llevarlo a un extremo, y ahí no me van a cubrir. Pero no, lo del medio de transporte no me invita, por eso tampoco existe una hora determinada, 1 hora, 2 horas, porque si yo quiero ir en bicicleta no voy a tardar lo mismo que si voy en auto o si voy en subte, ¿se entiende? Entonces, no hay ni un medio de transporte determinado, o que digan, no, con esto no, ni hay un tiempo determinado, ¿sí? Sí, tiene que ser directo, o tener alguno de estos cambios de trayecto, ¿sí? Vamos a encontrar un montón de casos que se nos van a venir a la cabeza. Ahora, volviendo un poco al tema anterior, digo, esto de por el hecho o en ocasión del trabajo. Dijimos, es fácil determinar cuando uno trabaja en un mismo lugar, por el hecho o en ocasión. Pero digo yo, si yo fui designado presidente de mesa, ¿sí? En una elección, mi lugar de trabajo es el colegio o la escuela que me tocó ese día, sin duda. Si me caigo de la escalera llevando, otra vez, hoy estoy con la escalera, llevándole la urna a alguien abajo para que pueda votar, y yo me rompí una pierna, es accidente de trabajo, indudablemente. ¿Qué ART me cubre? ¿Qué dicen ustedes? La que contrató el Estado para que es responsable de las elecciones. No sé. Del establecimiento educativo, ¿no? Si yo tengo trabajo, la ART que me va a cubrir es la mía, ¿sí? La que yo tengo por mi trabajo. Ahora, si yo estuviera desempleada, ¿sí? Me va a cubrir la ART que esté contratada, digamos, que contraten para el Estado Nacional. Ahora, que si yo fuera una persona desempleada, ¿sobre qué sueldo se me va a determinar la indemnización? ¿Sobre lo que me pagan el día que fui designado presidente de mesa? No. Porque para pagarme una indemnización se tienen en cuenta los sueldos, ¿sí? Ay, gracias. Se tienen en cuenta los sueldos, ¿sí?
de los trabajadores. Vamos a ver después cómo se determinan las indemnizaciones, cómo se determina el ingreso base. Yo no tengo ingresos. Y en realidad, qué bueno que me designaron presidente de mesa porque voy a tener un ingreso ese día. ¿Sí? Lo que se toma es el sueldo más bajo de planta permanente del Estado Nacional. Esa es la remuneración, como si yo estuviera trabajando en el Estado Nacional, ¿sí? Y ese fuera mi sueldo. Ese es el parámetro que se va a tomar para la indemnización. Hay un montón de vericuetos, o sea, podríamos estar todo el cuatrimestre hablando de riesgo del trabajo, pero más que nada para que sepan algunos datos de color, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son, digamos, dijimos, este es el concepto de accidente de trabajo. Vamos al concepto de enfermedad profesional, que dijimos que la ley, en definitiva, no lo establece. Entonces, si dijimos que el accidente de trabajo era un acontecimiento súbito y violento, podríamos decir, no acabadamente, pero que una enfermedad no es un acontecimiento súbito y violento, sino que la enfermedad es una patología que, en definitiva, puede tener una manifestación en el tiempo, que puede no necesariamente ser repentina, ser súbita. Lo que sí o sí tiene que ser es haberse producido en el ámbito laboral. ¿Sí? Tiene que ser el resultado de una exposición a agente de riesgos en el ámbito laboral. Porque eso es lo que le determina el hecho de ser una enfermedad profesional. Si no, sería una enfermedad inculpable. Si no tuviera ningún tipo de relación con el trabajo, ¿sí? Sería una enfermedad inculpable. ¿Qué sería una enfermedad inculpable? Cualquier otra, chicos. Una gripe, una enfermedad, no sé, una eruptiva, o un accidente puede ser no laboral también, ¿sí? O sea que lo que en realidad define a las enfermedades profesionales es que sí o sí tienen que tener una vinculación con el trabajo. Haberse producido por la exposición a un agente de riesgo en el ámbito laboral. Un poco volviendo a la respuesta, me dice gripe en un frigorífico, y bueno, pero si no, me pregunta acá Sergio, ¿podría ser una enfermedad laboral la gripe en un frigorífico si a mí el empleador no me hubiera brindado la ropa adecuada, ¿sí? Para trabajar en el frigorífico? Ahora, si yo la tenía y no la usé, y no va a ser un accidente laboral. Si me dieron la ropa y yo no la usé, pues me dicen, una enfermera que atiende a un paciente de COVID, ¿y sería un accidente de trabajo, una enfermedad profesional? Sí. Una paciente de COVID o de cualquier otra enfermedad contagiosa. En realidad, no solamente el COVID, ahora está como más incrementado todo el riesgo, ¿no? Pero digo, si a pesar de tener todos los elementos de seguridad se hubiera contagiado, y sería un accidente de trabajo. Sí tendríamos que demostrar que no hubo negligencia, porque esa es la mayor causa por la cual no me cubrirían. Cuando hay, les dije, dolo o culpa del trabajador. Cuando hay dolo quiere decir que yo tuve la intención de lastimarme para cobrar. Había gente que se cortaba un dedo con una máquina para cobrar una indemnización, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, y el dolo es cuando hubo una intención. ¿Vieron cuando hablan del homicidio doloso? Dicen, eso ha sido un homicidio doloso. Es el homicidio del tipo que quería ir a matar al otro y le disparó en la cabeza sabiendo que lo iba a matar. El homicidio culposo es aquel que yo no le quería matar, pero lo maté. ¿Sí? Bueno, la culpa es eso, la negligencia en algo. Entonces, si hay culpa del trabajador, hay negligencia del trabajador, como hablábamos, si yo tenía la ropa y no me la puse, entonces no hay cobertura. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se excluye la cobertura de la RT? Cuando hay dolo o culpa del trabajador. Y cuando hay fuerza mayor extraña al trabajo. Por ejemplo, hubo un terremoto, ¿sí? Se cayó el techo de la fábrica y nos lastimamos todos, ¿sí? Ahora, si eso fue una causa natural, ¿sí? Una fuerza mayor extraña al trabajo, no hay obligación de la RT de cubrir. Esas son las tres causales de exclusión de cobertura. Dolo, culpa, en realidad, dolo del trabajador, culpa del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo. La otra... Una pregunta, Vero. Sí. ¿Esta pandemia sería también la parte excluyente? Mira, la verdad que... con esto, porque a veces nos pasó en una empresa, llamabas y decías, no, la RT no se cubre, llamate al número de Nación o llamá por tu obra social. Fue como se generó mucha confusión con esto. A ver,
a ver, yo no te diría que es una respuesta acabada, no hay una respuesta acabada para el tema de que se trate de fuerza mayor extraña al trabajo. Primero, tenemos que determinar si la persona va a trabajar presencialmente o no. Pues está haciendo teletrabajo, ¿qué le voy a decir? Es accidente de trabajo, mire, usted tenía que estar en su casa. No sé, se me ocurren ahora varias respuestas. Si tenía trabajo presencial, por ejemplo, yo voy al juzgado a trabajar. No todos los días, pero voy. ¿Y puedo contagiarme? Y sí, es accidente de trabajo, y sí. ¿Es en el trayecto? Sí. Ahora, ¿es un agente del trabajo? No. ¿Una exposición a agente del trabajo? No. ¿Pero es fuerza mayor extraña al trabajo? Y sí, porque en realidad es algo que está en el aire, que me lo podría pegar en cualquier lado. La verdad que yo creo que hace falta, hoy por hoy, una legislación que determine un montón de cuestiones que tienen que ver con el COVID, ¿sí? A ver, por otro lado, si lo miro desde otro ángulo, podría decir que no, que en realidad es una enfermedad inculpable, porque esto se la puede, digamos, te puedes enfermar yendo al trabajo o no, y más si no tenés cuarentena obligatoria. Entonces podría decir que en realidad es una enfermedad inculpable, porque se le agarran este virus, te lo podés contagiar yendo a trabajo o yendo a cualquier lado. Entonces, no hay una respuesta acabada para todo hoy en materia de... Si es un accidente de trabajo, ¿para quién? Por ejemplo, para la enfermera. Ahí sí. O para el médico. Sí, porque ahí no hay duda de que no tiene otra que ponerse en contacto y que es parte de su actividad. Pero para quien no tiene esa actividad, y no sé. ¿Cómo probás dónde fue? Claro. Es que en realidad no es como probar dónde fue, ni siquiera sabés capaz dónde te lo contagiaste, ¿sí? Esto es invisible, ¿sí? Después dice, está considerada una enfermedad profesional no listada para los trabajadores esenciales. Ahora vamos a hablar esto de las enfermedades no listadas, ¿sí? A ver, si bien la ley no define lo que son enfermedades profesionales, sí decimos que tienen que tener relación con el trabajo y que, digamos, acá me dicen, trabajo en una farmacia, a nosotros nos cubre el RT el contagio de COVID. Mira qué bien. A ver, para los esenciales seguro que es así. Como no hay un concepto de enfermedad profesional, pero sí hay un listado de enfermedades profesionales. Este listado es un listado que anualmente se va actualizando. Este listado se elabora en función de los resultados que hay todos los años de cantidad, ¿sí? Digamos, de gente que se enferma de determinadas cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se creó este listado? Este listado se hizo por un acuerdo entre el Poder Ejecutivo, entre organizaciones de trabajadores y de empleadores. Y hay un comité consultivo que todos los años toma los resultados, ¿sí? De las estadísticas de todas las ART y de las enfermedades que ha cubierto cada ART, y en función de esto lo que hace es actualizar anualmente este índice. O sea, ¿qué pasa si yo tengo una enfermedad que no está en ese listado? Me van a cubrir igual, porque acá justamente me decían, está considerada una enfermedad profesional no listada la del COVID, ¿no? La de contagiarse el COVID. ¿Yo puedo lograr que la ART, aunque mi enfermedad, la que yo tengo, no esté en ese listado, me cubra? Sí. ¿Puedo lograrlo? Sí, como ha pasado con los trabajadores esenciales con el COVID. Ahora, ¿yo puedo lograr que mi enfermedad a partir de ahora esté en ese listado? No, no lo voy a hacer yo. Es como cuando hablamos de si el empleador no me hace los aportes, ¿yo puedo ir y decir, yo quiero que me hagan los aportes? No, en realidad o hago una denuncia anónima o es la FIP la que tiene que controlar a los empleadores y es la que lo conviene. ¿Por qué? Porque en realidad no es algo mío exactamente, sino es algo que afecta al colectivo de trabajadores. Bueno, esto es lo mismo. Yo puedo lograr que me lo cubran a mí, pero yo no puedo lograr que a partir de que me lo cubran a mí, se lo cubran a todos los que están en la misma situación que yo. Ahora, seguramente, esta enfermedad no listada, si le pasó a mucha gente en este año, a partir del año que viene, va a estar en el listado. ¿Se entiende? Yo puedo lograr la cobertura individual, pero no que se incorpore al listado. No es algo que pueda hacer el trabajador afectado individualmente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, más allá del concepto de enfermedad profesional, digamos, tenemos enfermedades que no son profesionales. Esas enfermedades que no tienen ningún tipo de vinculación con el trabajo, no están cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo, ¿sí? Sino que están cubiertas por el Sistema Nacional de Seguro de Salud, ¿sí? Y las vamos a ver en el Sistema de Obras Sociales, ¿sí?
O sea, quien cubre una enfermedad inculpable es una obra social o un hospital público, en el caso de que, de que la persona no tenga trabajo, ¿sí? Ahora, un accidente de trabajo y una enfermedad profesional puede generar en el trabajador determinadas consecuencias. Estas consecuencias pueden ser una incapacidad, que puede ser leve o más grave, o puede ser la muerte, ¿sí? Si hablamos de una incapacidad, puede ser que sea una incapacidad, como les dije, leve, que sea permanente o que sea temporaria, ¿sí? O sea, puede ser una consecuencia de un accidente que me vaya a recuperar en el tiempo o no, que sea algo leve o no, o puede ser que me muera, ¿sí? En función de esto, no todas las indemnizaciones son iguales. O sea, si yo tengo una incapacidad leve y por un tiempo, no es lo mismo que tener algo permanente y con determinado porcentaje, que no es lo mismo que morirse. Entonces, la ley ha clasificado las incapacidades a los fines de poder establecer qué indemnización le va a corresponder en cada caso. Y esta clasificación tiene que ver con la gravedad de la incapacidad o con la permanencia en el tiempo de la incapacidad, ¿sí? Y la clasificó de la siguiente manera. Hablamos de incapacidad laboral temporaria, ILT, incapacidad laboral temporaria. O incapacidad laboral permanente. Incapacidad laboral temporaria o incapacidad laboral permanente. ILT, ILP. Gran invalidez sería la tercera, y la muerte sería la cuarta. Lo que vamos a hacer, la clase que viene, es, en cada caso, ¿sí? Sí, ahora lo repito, en cada caso, ese es el cuadro que yo les voy a poner en el campus, la clase que viene cuando nos toque, ¿va? En cada caso, ¿qué le corresponde al trabajador percibir? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes pautas y es más fácil verlo en el cuadro. Sí, lo que vamos a definir ahora es lo siguiente. ¿Qué organismos serán los encargados de determinar si el porcentaje o la gravedad de la incapacidad, ¿sí?, que este trabajador dice que tiene como consecuencia del accidente de trabajo? Van a ser las comisiones médicas. Las comisiones médicas que vimos en el retiro por invalidez, ¿se acuerdan de la 2441? Las mismas. Las comisiones médicas van a intervenir para determinar si fue la naturaleza laboral del accidente, el carácter y el grado de la incapacidad y los alcances de las prestaciones en especie. ¿Sí? O sea, si me tienen que hacer rehabilitación, si me tienen que operar. Ahora vuelvo a repetir. Entonces, determinan la naturaleza laboral, tienen facultades para determinar la naturaleza laboral del accidente, para determinar el porcentaje y el carácter, digamos, si es permanente o no, y qué porcentaje de incapacidad, y el contenido y el alcance de las prestaciones en especie. Repito lo de los tipos de incapacidad. Incapacidad laboral temporaria, ILT, es importante lo de las siglas, ¿sí? ILT, e ILP, después, incapacidad laboral permanente. La idea es que una incapacidad temporaria puede o no transformarse en permanente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de retiro por invalidez? Yo les decía, siempre se otorga un carácter transitorio. Bueno, esto más o menos tiene la misma lógica. Todos pasamos por ese periodo de incapacidad laboral temporaria, pero vamos a ver si lo transformamos en permanente o no. Esto también tiene una duración en el tiempo. Pero recién en el momento en que vayamos a ver si es permanente o no, recién ahí voy a saber qué porcentaje de incapacidad tiene. Antes no. ¿Sí? Es como un periodo de tiempo que hay que observar. ¿Sí? Después hablamos de gran invalidez, donde hablamos de incapacidades más graves, los gran inválidos, y hablamos de la muerte. Verónica, te paso una consulta. En los casos en los que la enfermedad no estaba listada, pero uno logra finalmente que se lo reconozcan, también son las comisiones médicas, ¿verdad?
Siempre son las comisiones médicas. Ah, no, como dijiste que determinan la naturaleza del accidente, también sería la enfermedad en este caso. Sí. De hecho, antes de la última reforma, de las dos últimas reformas, las comisiones médicas no intervenían siempre, sino que solo intervenían en caso de divergencia. Por ejemplo, era la RT la que te determinaba el porcentaje de incapacidad y la naturaleza laboral del accidente. Y si vos no estabas de acuerdo en el porcentaje de incapacidad que te daba la RT, ahí vos podías recurrir a las comisiones médicas. Ahora no. Desde hace un par de años, las comisiones médicas intervienen obligatoriamente. ¿Dice la misma comisión médica en la prestación por invalidez? Sí, son las mismas comisiones médicas. De hecho, las comisiones médicas, tanto las jurisdiccionales que habíamos visto como la Comisión Médica Central, dependen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ese es su organismo de control, ¿sí? O sea que tienen más que ver con esto que con el retiro por invalidez, ¿sí? Son los mismos organismos. El procedimiento no es el mismo, eso sí, que vimos para el retiro por invalidez. Es otro procedimiento específico para la ley de riesgos, ¿sí? Lo que van a tener que traer la próxima entonces es el cuadrito que yo les voy a publicar, y en función de ese cuadrito que lo vamos a ir viendo, sí vamos a determinar en cada caso cuando hay incapacidad laboral temporaria, permanente, cuando hay gran invalidez y cuando hay muerte del trabajador, cuál es la indemnización que tienen que cobrar él o sus familiares en su caso, ¿sí? Y cuáles van a ser las prestaciones en especie, ¿sí? Sí me gustaría que tengamos algunas pautas. Punto 1. No hay topes indemnizatorios. Sí hay pisos indemnizatorios para todos los casos. Hay pisos. No va a haber un tope máximo para las indemnizaciones. Esto es de las últimas reformas también, importante por si alguno tiene algún texto desactualizado de algún libro, ¿sí? 2. No hay incapacidad permanente provisoria, o sea, salvo la primer parte que es la temporaria, todas las indemnizaciones son de pago único. Salvo la primer partecita que vamos a ver, la ILT, que es ese periodo en el que vamos viendo si es recuperable o no. Todas las demás, las indemnizaciones propiamente dichas, son todas de pago taca-taca, pago único. No hay periódicas, ¿sí? Y vamos a tener que ver, 3, para el caso de la muerte del trabajador, ¿quiénes van a tener derecho a cobrar la indemnización de la Ley de Riesgos del Trabajo en el decreto 410 del 2001? Y vamos a tener que relacionar si son los mismos que tendrán derecho a pensión, ¿sí? Porque pueden superponerse. A ver, si un trabajador se muere y tiene hijos menores de 18 años, ¿se acuerdan que a la ley previsional no le importaba porque se había muerto? Pero a esta ley sí, entonces esos van a poder pedir la pensión, pero hay que ver si son los mismos que van a poder cobrar la indemnización de la ley de riesgos. Entonces acá es donde nos tenemos que empezar a situar donde estamos parados. ¿Por qué? Si un trabajador fallece por un accidente de trabajo, ¿tiene derecho a sus familiares a cobrar la indemnización? Sí, veremos cuáles. Por ejemplo, un hijo mayor de 18 años, pongo un ejemplo, ¿puede cobrar una indemnización por la ley de riesgos? Sí, esta ley dice que sí, por ejemplo, porque la indemnización se puede cobrar hasta los 21. Ahora, ¿podrá cobrar la pensión? No, porque la pensión es hasta los 18. Entonces, en esto es donde empiezan a confundirse. Vamos a tener que empezar a ver bien cuáles son los puntos de contacto entre las dos leyes, ¿sí? ¿Cuándo un trabajador que tiene un accidente de trabajo puede pedir también un retiro por invalidez? ¿En qué momento se cruzan ambas leyes? ¿Sí? Ahora, si un trabajador tiene un accidente de trabajo y le determinan un 50% de incapacidad y va a tener derecho a cobrar una indemnización de la ley de riesgo de trabajo y probablemente volver a trabajar con esa incapacidad, ¿sí? Si no es recuperable, pero no va a tener derecho a un retiro por invalidez. Porque para el retiro por invalidez hay que tener por lo menos 66%. Entonces, ojo, porque esas cosas se confunden. Una incapacidad menor al 66 tiene posibilidad de ser cubierta por la ley de riesgos del trabajo si fue laboral, pero no tiene retiro por invalidez, porque por menos de 66 no hay retiro por invalidez. Entonces, ojo, hay que situarse en cada ley para ver si cumple los requisitos. ¿Sí? Dice, a menos que sea discapacitado. No entiendo a menos que sea discapacitado.
¿En qué sentido, Federico? No entiendo la pregunta. Hola, Vero, ¿me escuchás? Sí, te escucho, dale. Sí, nada, una aclaración. Cuando hablaste del CIPA recién, Ah, de la pensión. dijiste que era hasta los 18 años. El hijo. Sí. Perfecto, ahí sí, el hijo tendrá derecho a la pensión, perfecto, la aclaración, si fuera discapacitado, ¿por qué? Porque no tiene límite de edad, muy bien la apreciación. Perfecto, la pensión ahí no tiene límite de edad. Acá me preguntaban si las comisiones médicas son las mismas por enfermedad inculpable. No, no hay comisiones médicas. Cuando hay una enfermedad inculpable, cualquier enfermedad que tenemos nos cubre la obra social, ¿sí? O el hospital público en caso de que no haya trabajado, o la prepaga que tenemos contratada, ¿sí? Esto lo van a ver bien después, cuáles son los diferentes tipos de agentes de salud que hay, ¿sí? Si son solo los hospitales públicos, si son las obras sociales, ¿sí? Pero esto hablamos siempre de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y alguien más me dice, los factores psicosociales son materia pendiente, cubrirían muchas patologías no listadas y sus consecuencias. Ojo con esto, los factores psicosociales, cuando hablamos de enfermedades profesionales, hablamos de enfermedades que no son solamente patologías físicas, pueden ser psicológicas, psiquiátricas. ¿Por qué? Porque muchas de las licencias psiquiátricas que hay en los trabajos tienen origen en las tareas de la gente. Y en este momento en particular también, ¿sí? Donde el teletrabajo produce esta locura mental, por ejemplo, que estoy teniendo yo en estos momentos, y yo no sé si más de uno de nosotros no termina en una licencia que después se cubierta. Lo digo como chiste, ¿no? Pero la realidad es que en tanto y en cuanto no se regulen determinadas cuestiones que tienen mucho que ver con la pandemia, va a haber un montón de lagunas. No sé con qué te referís, Sergio, a factores psicosociales. Si te referís a enfermedades que tienen que ver más con el ámbito psicológico, o la incidencia de ciertos factores psicosociales en el trabajo. Si querés decirme, Sergio. No lo veo, Sergio. Sí, el impacto, me dice. Bueno, el impacto que hoy por hoy tienen determinados factores psicosociales, o la angustia que te produce toda la situación que estamos viviendo, y es una materia pendiente un poco. Hay que ver cómo es evaluado esto por una comisión médica. Bueno, por hoy nos quedamos con esta primera parte más general de la Ley de Riesgos del Trabajo, la parte más numérica. Sí. Perdón, ¿qué diferencias hay entre RT y seguro de vida? Muy bien. La RT, a ver, el seguro de vida es obligatorio. Ahora, ¿el seguro de vida es solamente para accidentes de trabajo? ¿O es un seguro de vida? Si yo quiero, más allá del seguro laboral, ¿no? De vida. ¿Cuándo contratamos un seguro de vida? ¿Para que nos cubra cuándo? ¿Para cuándo es? Si me muero. Y entonces yo determino quiénes van a ser mis beneficiarios. Sí. ¿Sí? A ver, la RT no me permite establecer quiénes van a ser mis beneficiarios. ¿Sí? ¿Esto es obligatorio? Sí. Esto es obligatorio, sí. La Ley de Riesgos del Trabajo lo que prevé es la contratación de un seguro obligatorio para los trabajadores que están incluidos en esta ley, que fuimos los que dice el artículo 2, ¿sí? Pero no por cualquier motivo de muerte, como me dice acá Sergio. Si yo me muero o me incapacito por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. El seguro de vida, no se reí, el seguro de vida es por cualquier causa, ¿sí? Y yo lo contrato para que mis familiares o a quienes yo investí como beneficiarios de este seguro puedan cobrar una suma de dinero si yo me muero por cualquier causa, ¿sí? Pero no es lo mismo, ¿sí? Esto es para cubrir accidentes de trabajo. Okay. ¿Está? Gracias. Bueno, ¿dudas? ¿No? Dicen, seguro de vida, si el empleador está obligado a contratar el seguro de vida. Sí, hay un seguro de vida que es obligatorio, pero yo puedo elegir los beneficiarios. ¿Sí? Pero esto no es lo mismo que el RT. O sea, ese seguro de vida me va a cubrir a mis beneficiarios
sea que me morí por un accidente de trabajo o que me morí por otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Después hay otros seguros que si yo los quiero contratar es algo más opcional. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije al principio, los que se incorporaron después. Esténse atentos porque mañana pasado van a tener seguramente en esta semana las notas, ¿sí? El recuperatorio es el día 25, les vamos a avisar bien la modalidad, si va a ser así multiple choice o no. Son muy poquititos los que van al recuperatorio. Ese día, en principio, no habría clases, sería a la misma hora el recuperatorio. Y lo que van a empezar a ver es, a partir de la clase que viene, asignaciones familiares, las 2 bolillas de asignaciones, las 2 bolillas de enfermedades inculpables, y después terminaríamos con ART. Nos queda en el medio bolillas 7 y 8, ¿sí? Que tengo que ver en qué momento las metemos y vamos a tener que poner alguna clase extra seguro. Y después tenemos que ver desempleo, que sí lo tengo previsto, ¿sí? Me preguntaron por el tema de pasar los finales a febrero, no tengo información concreta respecto de eso. Sí escuché y lo conversamos, pero no tenemos nada concreto. Bueno, eso, ¿sí? Esténse atentos. Y lo de la instancia de revisión del examen no está definido todavía, pero quien quiera verlo seguramente habilitaremos algún día y horario especial para quienes quieran revisar en qué se equivocaron. ¿Está bien? Bueno, chicos, nos vemos. Ya voy. Nos vemos la próxima. Yo les voy avisando, ¿sí?